Buenos días, tardes, noches, respetable audiencia, bienvenidos los que están, buen viaje a los que se fueron y gracias por seguir aquí los que están todavía. Hoy día quería hablar de algo bien cortito, bien puntual. Los sistemas económicos. Existe una tendencia, por decirlo de alguna forma, a confundir lo que es un sistema económico con un sistema político, ¿ya? Los sistemas políticos son los que tienen que ver, por ejemplo, con el marxismo, con el liberalismo, con ese tipo de cosas. Pero los sistemas económicos están los que son de corte autoritario, por decirlo de alguna manera, o concentrado, y los que son del corte de libre mercado. En los extremos podríamos decir lo que son las economías completamente planificadas por un lado y las que son completamente libres por otro. Se tiende a dar, por una cosa de ideología, que las economías completamente centralizadas o planificadas se dan en los gobiernos comunistas. ¿Por qué? Porque el partido es único. Entonces el partido decide todo. Como el partido decide todo para toda la gente, entre las cosas que decide está el modelo económico y todo lo que puede producirse o no. Esto funcionó así por muchísimo tiempo, hasta el año 79, si mal no recuerdo, 79 o 76, cuando muere Mao Zedong y su sucesor Deng Xiaoping, los nombrecitos, su sucesor Deng Xiaoping en China hace un cambio hacia una economía de libre mercado, sin cambiar el régimen político. China sigue siendo una dictadura comunista, pero tiene un régimen económico de libre mercado. Y eso es lo que muchos comunistas defienden, diciendo, no, pero si miras el comunismo no es tan malo, mira China lo bien que les va. Claro, porque el sistema político es una cosa y el sistema económico es otra, ¿ya? ¿Pueden funcionar entre comillas, un comunismo con libre mercado? Sí. No es lo usual, pero ocurre. En el caso chino, cuando empezaron a liberalizarse la economía, vamos a dejarse liberalizarse entre todas las comillas posibles, porque lo que hizo el gobierno fue incentivar la llegada de empresas externas como Coca-Cola, Nike ahora y otro montón de empresas manufactureras, con una condición: ellos tenían que construir la fábrica completa, hacer todo, pero enseñarle a la gente cómo se hacía todo el proceso. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos podían copiar el proceso. En el caso chino, que en algún momento, no sé si es que hablé de la industrialización por sustitución de importaciones, el modelo chino funciona con una industrialización muy fuerte porque son muchos. Eso no funciona en todas partes. Los chinos son 1.600 millones más o menos, y eso permite que tienen una demanda interna muy grande. Además de la demanda externa que cubren en distintas partes del mundo con los Made in China, su mano de obra es muy barata, producto de las mismas leyes que tiene el gobierno chino, y también tienen esta capacidad de compra interna muy grande. Entonces las copias de los productos que no pueden salir, se supone, y quedan en el mercado, son muy económicas y muy fáciles de vender dentro para los mismos chinos. Cualquiera que haya visitado China, a mí me tocó, tuve la suerte de viajar a China hace 20 años atrás, puede haber visto en realidad que hay muchísimos productos que está el original y está la copia autorizada, por así decirlo, y después el festival de la copia más. Esa copia autorizada, que son lo que hoy en día se conoce como los EOM, son virtualmente el mismo producto, pero sin la etiqueta original, ¿ya? Los productos EOM son hechos por la fábrica. Por ejemplo, hablemos de, no sé, de estas payasadas, ¿cómo se llama? No, de computadores o cosas computacionales. Las marcas más conocidas, que son Apple y Samsung, que son las dos empresas más grandes, por así decirlo, tienen un festival de productos y accesorios para sus equipos. Por ejemplo, los audífonos. Tienen un nombre, se me olvidó cómo se llaman los audífonos de Apple. Tiene un nombre bien chorifly, que hace referencia a los AirPods. Eso era. Los AirPods están los marca Apple, que cuestan como $500 millones, y están los EOM, que son los mismos de la misma fábrica de Apple, que no lograron venderse, o que no fueron aceptados, o que fueron pirateados en la misma fábrica, y que se están vendiendo sin la etiqueta, sin las garantías, sin nada. Y por eso valen como un cuarto, un quinto el precio. Y luego están las copias originales, que son, como decía yo, de las fábricas que se instalaron para replicar los productos originales. Y después viene todo el festival de la copia china que todos conocemos. Además de eso, en el caso particular del modelo chino, que es cómo se fue liberalizando,
Voy a volver atrás y voy a hablar un poco de lo que son las economías centralizadas. Las economías centralizadas son economías en las cuales existe un sistema, por decirlo de alguna forma, estatal, burocrático, un conjunto de hombres sabios, que son los que regulan y rigen el mercado. Los mercados que tienen este tipo de funciones generalmente funcionan pésimo, ¿ya? El mejor ejemplo de eso, pero lejos que hemos visto en este siglo, es Venezuela. Venezuela tiene un sistema completamente centralizado en el mercado, en el que fijan los precios y dicen que lo que se puede vender, lo que no, y no hay nada, ¿ya? ¿Por qué hay escasez? Porque los precios que se fijan normalmente son más bajos que los precios de mercado. ¿Y por qué son más bajos? Porque según eso se va a beneficiar a la gente, porque van a poder comprar productos a menor precio. El problema de estos tarados es que nunca consideran que los precios no son solamente la maldad del capitalista, sino que responden a una estructura de costos. Y si los ponen debajo de esa estructura de costos, nadie va a querer vender. ¿Por qué? Porque no puede subsistir. En Chile pasó lo mismo en el gobierno de Allende, cuando el genio se le ocurrió fijar los precios de varios productos agrícolas y otro montón de productos más, y no había, solamente había en el mercado negro. ¿Por qué? Porque no cubría los costos. Si no es porque la gente sea mala per se, que puede haber habido más de uno que se aprovechó del pánico, y eso no lo voy a poner en duda nunca, seguro más de uno. Pero ya decir que tenían los productos almacenados en bodegas, que los soltaron en el 73, es tan estúpido que no resiste análisis. O sea, imagínense la cantidad de refrigeradores que habrían tenido para tener la carne puesta en galpones. La cantidad de frigoríficos me refiero. La cantidad de productos perecibles que se habrían muerto en esos 3 años porque, o sea, solamente habrían podido almacenar lata. Y no, había de todo después. ¿Por qué? Porque la gente estaban en el mercado negro. Porque los precios oficiales no permitían pagarlos. Otro ejemplo que tenemos de estructura de mercado centralizado, que una vez más tampoco funciona ni por error, es Argentina. Argentina tiene muchísimos precios fijos de muchísimos productos y esos productos son los que no hay. ¿Por qué? Porque están fijos, entonces se tienen que comprar afuera. Y un ejemplo de eso también es el dólar en el caso argentino. En Argentina está el dólar oficial y el dólar blue. O azul. O negro. Como le decían antiguamente, el dólar que se transa afuera. De los mercados oficiales, por así decirlo. Y vale el triple de lo que vale el dólar oficial en Argentina. En Chile pasó lo mismo. Hasta el año 82, si mal no recuerdo. Estaba fijado el precio del dólar. Estaba fijo el precio del dólar, pero no fijado. Y eso permitía que existiera el mercado negro donde el dólar tenía otro precio. Incluso para viajar en Chile, yo me acuerdo de eso. La década del 80 uno tenía una cuota. Yo no viajé nunca en la década del 80, pero conocí gente que sí lo hizo. Y para viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, tú tenías una cuota máxima de dólares que podías comprar. Y intentabas, por supuesto, no pasarte esa cuota porque volvías acá y la vendías y era carísimo. Ganabas mucha plata con esas cuotas. Hasta que alguien se dio cuenta que era una estupidez y la eliminaron. En el caso literalmente opuesto, en el que están las economías más libres, si bien no existe ninguna economía que sea 100% libre, eso hay que... Todas las economías en todas partes tienen metido algún burócrata entre medio regulando algo. ¿Por qué? Según ellos son para corregir las fallas del mercado. Según yo es porque si no, no tienen cómo justificar su existencia. Bueno, en las economías más libres tenemos el caso de Suiza, Finlandia, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, que antes era China y ahora no, Taiwán. Son economías en las cuales la regulación, la existencia de bloqueos, entre comillas, o de ciertas injerencias estatales son más bajas. No estoy diciendo que no tengan impuestos. Los suizos pagan casi el 40% de impuestos entre distintas cosas, entre IVA y otras payasadas, igual que los daneses y las economías nórdicas. Pero no existen trabas al emprendimiento, no existen trabas al comercio en sí. Les voy a dar un ejemplo que a lo mejor para que quede más claro. En Argentina tú puedes vender la carne a ciertas partes y tienes que, por ejemplo, para exportarla a ciertos países con un arancel altísimo y tienes que dejar una cierta producción en el país. En Suiza tú puedes venderle carne a quien se te ocurra, ¿ya? No sé, o en el caso neozelandés, porque los suizos no sé si harán carne, sé que hacen chocolates, pero no sé si es que harán y relojes. Pero carne no me suena, así que como los neozelandeses, sí. Y Nueva Zelanda tiene un tercio del tamaño productivo de Argentina y exporta 7 veces más. ¿Por qué? Porque evidentemente pueden, porque no hay ninguna traba. Entonces lo que termina ocurriendo es que los sistemas altamente centralizados y altamente concentrados económicamente hablando, no concentrados sino que centralizados en la toma de decisiones, terminan implosionando, termina derrumbándose la cuestión en algún momento y
el burócrata que está a cargo termina perdiendo la cabeza, entre comillas, no que lo maten necesariamente, en algunos casos sí, en otros no, pero termina siendo cambiado por otro. Y el cambio no se produce más allá de vamos a ajustar unos pocos precios por un rato y después se para. Hay pocos países que han cambiado ese ciclo. Chile lo hizo en la década del 80, porque existían antiguamente precios fijos hasta el gobierno de Allende. No es que Allende haya fijado precios, que fijó muchísimos porque era medio tonto, pero sí un montón de precios venían fijos de antes. Con lo que era la utilización por sustitución de importaciones, por ejemplo, la ICI, los aranceles eran chistosos, o sea, eran un chiste. El whisky pagaba un 500% de impuestos, y todavía sigue teniendo un impuesto altísimo, ¿eh? Y ese impuesto lo mantiene única y exclusivamente para que el pisco sea competitivo. Si no, el whisky valdría menos que el pisco. Y habían aranceles cosas tan absurdas como el porcentaje de manufactura chilena que tenía que tener un producto. Entonces llegaban los autos, por ejemplo, desarmados y había que armarlos acá. Y así se podía vender el auto porque sí tenía suficiente trabajo chileno, ¿ya? Eran tonteras de la ICI que voy a hablar en otro momento. Pero sí estoy hablando de la decisión de hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Esa decisión la ha tomado una persona. ¿Y por qué es ineficiente? Porque una de las grandes gracias que tienen los mercados libres es la asignación de precios. Los precios en los mercados, que yo hablé en un capítulo anterior, en un episodio anterior, tienen la gracia de transmitir la información. Si el precio está muy alto, menos gente va a comprar. Si el precio está muy bajo, a lo mejor mucha gente va a comprar, pero no tienes la capacidad de surtirlos a todos. Y eso va a implicar que el precio suba un poco. Pero ¿qué ocurre? Este ejercicio es diario. O sea, por ejemplo, los productores de pan están amenazando desde agosto que iba a subir el precio hacia fin de año entre 130 y 250 pesos y no subió. No subió un peso. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de compra. Entonces los productores de pan saben que si suben demasiado el precio, la gente no los va a comprar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden pagarlo, sino porque sean malas personas y quieren que jodan todos los productores de pan, sino que es por una cuestión de lógica. Y así pasa con muchísimos productos. El precio de la benzina, por ejemplo, el precio de los combustibles, que está disparadísimo. ¿La gente intenta utilizar menos los vehículos? No. Ahí no hay lógica. No, sí hay. El problema son que entre tu vehículo y el servicio público hay un abismo de diferencia. En los servicios de transporte público, llámense buses, taxibuses y ese tipo de cosas, es malísimo en todo Chile. O sea, no hay ninguna parte donde funcione bien. No nos quedemos solo en el Transantiago o en Santiago. O sea, yo vivo en Temuco y podemos ver cómo las micros corren a toda velocidad, son tremendamente imprudentes los conductores, las micros son chicas, son hediondas, tienen un montón de otros defectos. Entonces, si te puedes bajar de la micro, todos lo hacen. Además, los recorridos que son eternos, que los problemas en la calle, de las calles y todo el resto del jaleo, y el chofer que conduce como si las personas que van atrás fueran ganados, y eso genera que la gente no quiera andar en un sistema público porque no funciona. Entonces, cuando nos comparamos con sistemas públicos, por ejemplo, que se quieren instalar sistemas públicos de transporte como el que tienen los suecos o como el que tienen los japoneses, fantástico, pero tenemos la infraestructura, tenemos la cultura de las personas, porque recuerden que aquí el más choro es el que no paga, no el que paga y que se va y el que es responsable. Y tenemos la cultura de las personas, tenemos la infraestructura para poder implementarlo y luego tenemos la capacidad de costearlos, porque el boleto en Japón cuesta 1.500 pesos diario, que es un poquito más alto que lo que sale tomar 3-4 locomociones al menos en Temuco. Y tienen una cantidad de personas, por ejemplo en Tokio, de 10 millones de personas, más de 10 millones de personas en la ciudad. Y eso influye, porque el sistema, para que pueda funcionar, necesita que alguien lo pague. No cae la plata al cielo. Entonces, volviendo al sistema, siempre me pasa esto que me voy por las ramas. Bueno, en un sistema más libre estos precios se transmiten fácilmente, pero en el caso de un sistema más burocrático, ese precio se le transmite a un burócrata, que se lo transmite a otro, que se lo transmite a otro, y así sucesivamente hasta que llega el que toma la decisión y vuelve para abajo. Y ya pasó mucho tiempo. Y eso hace que la asignación de estos precios sea muy lenta y muy ineficiente. Eso, más la posibilidad que existe obviamente de la corrupción, que es mucho más alta. ¿Por qué? Porque si hay una persona que va a fijar el precio para toda la industria, ese gallo es fácilmente mojable. Es susceptible de ser corrompido, a no ser que sea Catón, el cual se murió hace más o menos 2200 años, lo cual lo hace poco probable que sea él. Va a ocurrir que las personas son corrompibles y normalmente se puede apreciar en estos regímenes
económicos en los cuales hay economías centralizadas, que las personas que toman decisiones son muy, muy corruptas. Ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en Chile, hoy ocurrió en Argentina y en todas partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es fácil. Porque cuando tú eres el que corta el queque, por así decirlo, va a venir alguien que quiere que le cortes el queque a su pinta. Y el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no es tan simple como no, yo sí que sí, yo sí que soy pro. Lo podemos ver no solamente en países así, sino que podemos verlo en Chile, que es uno de los países que tiene un nivel de corrupción más bajo en Latinoamérica, y nos horrorizamos a cada rato con las cuestiones estas de corrupción. Y corrupción, incluso corrupciones tontas. O sea, por ejemplo, esto de Boric con que lo acusaron de acoso, que no era acoso sexual, pero sí fue acoso a una mujer. Oye, es una tontera, dejen de protegerlo, el cabro. Mucho más simple era que dijera, saben que yo hablé con la chiquilla y me porté mal y no lo voy a volver a hacer. Y se acabó. En Revolución Democrática había una acusación por violación de otra chica, también lo taparon. En Renovación Nacional, la UDI y todo el resto de las cuestiones, esta corruptela de las pedidas de plata que metieron preso a Orpis como chivo expiatorio de toda la clase política que pedía plata hasta el año 2006. Los sobresueldos de Lago, que eran muy bajos los sueldos de los ministros, según ganaban en esa época, estamos hablando en el año 2000, ganaban el equivalente a 4 millones de pesos chilenos, así que les mandaban sobres, por eso se llaman sobresueldos, sobres con más plata para sus funciones. Que esa plata no iba a, ¿cómo se llama? A impuestos. Y cuando le iban a meter preso a todo y que iba a quedar la cagada, fue Pablo Longueira y dijo, hagamos una ley para que eso pase piola. De la UDI. ¿Por qué? Porque sabía que tenían el mismo, no era exactamente el mismo mono, porque en esa época solamente la Concertación había sido gobierno, pero sí tenían hartos otros tejados de hilo. Entonces dijo, en la lógica política de yo te salvo hoy día, tú me salvas mañana, que fue lo que pasó con Orpis. A final de cuentas Orpis, que no sé si es de la UDI, es de la Renovación Nacional, de dónde será, pero pagó las cuentas de todos, todos los senadores, todos los candidatos, de todo, por cheques falsos, no cheques falsos, ¿cómo se llama? Boletas ideológicamente fraudulentas. Y tenemos facilidad de corrupción en los modelos relativamente centralizados. Ahora, el gran problema de esto es la lentitud de la reacción. ¿Por qué? Porque una vez más la pobreza es muy complicada de trabajar cuando tú tienes estos sistemas. Porque las personas más pobres tienen menor capacidad de manejo económico, obviamente. Luego, si son más pobres, tienen menor capacidad de manejo y las respuestas llegan más tarde, su pobreza se les nota más, por decirlo de alguna forma, o les es más difícil de salir de este círculo de pobreza, mediante, por ejemplo, el comercio. Chile hasta el año 88 tenía un 68% de pobreza, hoy en día tiene un 8%. Y de pobreza extrema tenía un 12% y hoy en día tiene un 3,2%. Es el ejemplo claro de que las políticas económicas, no estoy hablando solamente de economía, funcionan mejor cuando se liberalizan los mercados que cuando están controlados. Podemos ver el caso inverso, el caso venezolano, que tiene un sistema que de libre mercado hasta el año 2000, 2002, cuando comienza Chávez a hacer idioteces, y se fue centralizando, todos vimos a Chávez eructando en el video cuando expropió la fábrica Coca-Cola, y expropiese, y hoy en día tiene un 90% de pobreza. Cuba, 95% de pobreza. Argentina, 72% de pobreza. Y podemos seguirlos nombrando, Corea del Norte, se me fueron los otros en África, pero hay montones de otros países que no vale la pena ni siquiera estarlos buscando, si es fácil, que aumentan su nivel de pobreza. No es solamente una decisión de me gusta o no me gusta. Por supuesto que los regímenes totalitarios, que tienden por una cuestión de esencia a ser más de izquierda que a ser de derecha en la actualidad, porque en mi video de la semana pasada les expliqué que han habido más dictaduras en el caso chileno, en el caso latinoamericano, de corte de derecha, por decirlo de alguna manera, que corte de izquierda políticamente hablando, pero eso era cuando existían estos dos globos geopolíticos de la Unión Soviética y Estados Unidos, donde éramos el patio chico. Pero actualmente no, actualmente en parte de las dictaduras son de corte de izquierda a extrema izquierda, y con gobiernos
cuyo pensamiento es que saben mejor que el resto, que las personas, qué es lo que las personas quieren, obviamente van a pensar de que lo que mejor pueden hacer es tomar las decisiones sobre los productos que las personas pueden consumir y los que no, cuáles hacen bien y cuáles no. No cuáles hacen bien, sino cuáles son los que pueden comprar y cuáles no, cuáles son los precios que debiesen pagar y todo lo demás, pero no consideran cuáles son los factores productivos, y ahí es donde está uno de los errores que ya mencioné. Bueno, los modelos de todos los demás países del mundo, incluyendo este Chile, Chile lindo, lindo como un sol, tienden a ser un poco más de corte de libre mercado. Siempre hay alguna cosa rara, un monopolio estatal, alguna cuestión medio turbia, por decirlo de alguna manera. Y siempre van a haber estas regulaciones porque al Estado le gusta hacerse sentir que ellos tienen algo útil que hacer en la vida. Y aunque no sea así, en mi opinión, en temas de mercado hay ciertas cosas hay ciertas regulaciones que son, no digamos necesarias, son, entre comillas, podríamos llegar a decir que bien vistas y pueden llegar a ser relativamente útiles. Para evitar, por ejemplo, se me olvidó esto cuando se ponen las personas de acuerdo. Las colusiones. Las colusiones que son malas, pero sin embargo depende de quién se coluda. Porque si tú pones un grupo de personas de acuerdo para cobrar un precio, si son empresarios es malo, pero si son trabajadores es bueno y se llaman sindicatos. ¿Ya? Entonces, la pareja no es dura. Se supone que el sindicato está para poder hacer frente a la capacidad que tiene una empresa de negociación, que entre comillas pudiese ser más fuerte. Sí, hasta por ahí puede llegar a ser. Pero las empresas no pueden parar, los sindicatos sí pueden parar las empresas. Y ahí hay una ¿cómo se llama esto? Una diferencia importante en el trato, en la ley. Y además de eso, están las regulaciones. Por ejemplo, en Chile tenemos la regulación más tonta de la historia, que es la de los sellos negros en los productos, los cuales un amigo que hizo una investigación durante varios años, un amigo mío muy cercano, lo quiero mucho, se llama Pablo Miller, hizo una investigación longitudinal durante 4 años respecto al impacto que tenían estos sellos negros en los productos, y encontró que era nada. O sea, dan lo mismo, la gente consume exactamente igual, con o sin sellos, no los afecta. ¿Ok? Y así podemos nombrar muchas otras cosas que no tienen una gran injerencia. O sea, por ejemplo, las regulaciones de los mercados eléctricos. Cuando, si te cobraron, se dice cuánto se va a cobrar la tarifa, pero se hace el recálculo después cuando se cambia. Y si la tarifa anterior era muy baja, tenéis que pagar la diferencia que no les habías pagado antes. Entonces, ¿por qué no lo hacemos desde el principio y dejábamos que cada uno pagase o cobrase lo que quiere cobrar? Y en vez de tener una ciudad, por ejemplo, en el caso de Temuco, con una pura empresa, tengamos varias. Hay muchos casos, Inglaterra, por ejemplo, en algunas partes de Inglaterra existen que compiten las empresas por suministrar electricidad, y las personas tienen 2-3 medidores en su casa. Pero además, si tú generas electricidad, la puedes meter de vuelta y te la descuentan. ¿Por qué eso no se puede hacer en Chile? ¿Sabes por qué? Porque Girardi se opuso. Girardi, que es algo así como la mafia caminante. O sea, ese gallo es malo de adentro, es más malo que Videla, o por ahí. Y cuando empezamos a regular o sobre regular los mercados, terminamos con este tipo de ridiculeces. Hay un dicho que dice que si funciona, cóbrale impuesto. Sigue funcionando, cóbrale más impuestos. Aún funciona, cóbrale más impuestos. Dejó de funcionar, subsídialo. Y ese es el efecto que tienen las políticas, final de cuentas, estatales. No es fácil el poder hacer negocio de esa forma. O sea, basta ver la cantidad de emprendimientos pequeños que hay en el caso de nuestro país. Y en el mundo en general, el 90% o el 80% de la economía es pyme. En el mundo, no en Chile. Pero hay cosas de limitación al crecimiento, como si tú tienes una pyme, pagas un cierto tipo de impuestos, pero si creces de un cierto monto, pagas más. ¿Para qué voy a crecer? Voy a poner un ejemplo extremo, pero supongamos que supongamos para el ejemplo que el cobro pyme es hasta 500 millones, y de 500 millones para arriba es el cobro gran empresa. Si yo estoy facturando 499 millones y mi cobro es 15, Flor, si yo facturo 501 millones y mi cobro es 16, 1% más, ya estoy ganando menos plata que con 499, por la diferencia porcentual en ese monto. Entonces no me conviene crecer. Incentivos mal puestos. ¿Dónde se fue Not Company a pedir plata y hacer toda su gestión? A Estados Unidos.
no se quedó aquí en Chile, aunque hay empresas chilenas que han salido al extranjero y que son muy grandes. Falabella, Cencosud, estos chicos del... Ahí se me olvidó uno de un software. Bueno, no importa. Hay ejemplos de empresas así. No, ¿cómo se fue? Porque aquí no iba a resultar. La primera empresa en recaudar $1.000 millones y todo el jaleo. Y se pelearon con Cast y le dijeron que a Boric que era muy bonito. Y todo bien. Eso es gusto de cada uno. Pero fíjense en la diferencia. ¿Dónde se fueron a pedir plata? A un mercado menos regulado. El mercado estadounidense es muy poco regulado. Y esa es una de las grandes gracias que tiene. Por eso se habla de economías, de que Estados Unidos es el país más libre del mundo. Muy pocas regulaciones en ese tipo de cosas. Muy poca injerencia del Estado en la vida de las personas. Y eso es bueno porque permite que las personas se puedan desarrollar de mejor manera. Pero no estamos en política, estamos en economía. Bueno, para terminar entonces el capítulo o episodio de hoy día, quisiera resumirlo de la siguiente forma. Existen dos modelos: libre competencia y economía centralizada. La economía centralizada no funciona. No sabemos si funciona el libre mercado porque no ha existido nunca. ¿Ya? Tenemos cosas muy cercanas. Los países más cercanos a eso son Nueva Zelanda, Suiza, los países nórdicos, como dije, pero no hay ninguno que sea puro, por así decirlo. Puro libre mercado. Sí sabemos que los países que están más cerca de eso funcionan mejor que los países que están más hacia el otro lado, económicamente hablando. China, Hong Kong, Singapur, son países que han ido creciendo y se han ido desarrollando y han mejorado la calidad de vida de sus personas a través de esto. Un gran ejemplo es Singapur con Cuba. En el año 57 Singapur y Cuba tienen exactamente el mismo ingreso per cápita. Más o menos el equivalente a actuales $300 estadounidenses. Cuba tuvo a Fidel, Singapur tuvo a no sé quién, pero que se le ocurrió que era mejor copiar lo que habían hecho los gringos de liberar las economías. Cuba tiene actualmente un ingreso per cápita de $60, menos que lo que tenían en el 57, sí, es menos en promedio. Y Singapur tiene un ingreso per cápita de $47.000 promedio, de dólares de hoy en día. Entonces el ejemplo es claro, o sea, no necesitamos ver bajo el agua, no necesitamos inventar la rueda. Sabemos lo que hay que hacer, hay que pagar los costos de hacerlo, es largo plazo. Y nadie quiere ser el que dijo, bueno, en 20 años más vamos a ser ricos, pero hoy en día vamos a tener que ver el cinturón flacos, pero ¡uja! Esto es para sus nietos, no es para sus hijos. Ni siquiera, o sea, no es para ustedes, puede que esto es para sus hijos y sus nietos, ni siquiera tal vez sus hijos, de sus nietos para abajo. Es un costo político muy grande, es muy difícil. Se puede, pero como dice Thomas Sowell, no fue Thomas Sowell, fue otro, no me acuerdo quién fue. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de hacerlo. ¿Ya? O sea, está claro lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser electos de nuevo si lo hacemos. Y ese es el problema. El problema siempre van a ser los políticos, porque los políticos en general tienden a beneficiarse a sí mismos. Si no son políticos por altruismo, episodio anterior, no son porque amen al prójimo y sean grandes ángeles venidos del más allá a mejorar nuestras vidas. No, son personas con intereses mundanos exactamente igual que cualquier otro. Es un trabajo y un trabajo que paga muy bien. Sobre todo gente que es absolutamente completamente inútil para poder trabajar en el mundo real. O sea, no es por mirar en menos, y eso hay que verlo así. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, la convención está lleno de personas con muy baja capacidad intelectual y muy baja preparación. Y esa baja preparación implica un sueldo más bajo. Personas, igual en el Congreso, personas que no desarrollaron estudios, que no tienen grandes capacidades, pero están ahí. ¿Bien? Este señor que salió, que era de Magallanes, no era Magallanes, pero uno que era de los sindicatos de pescadores, no me acuerdo cuál fue diputado una temporada hasta la elección durante el gobierno de Michelle Bachelet. Era un pescador, no estoy mirando menos para nada el trabajo que hacen los pescadores, ¿ya? No es eso, pero la remuneración que puede obtener un pescador comparado con la remuneración que puede obtener un diputado no tiene comparación, porque un diputado en Chile, tenemos los políticos más caros del mundo, un diputado en Chile gana 9 millones de pesos mensuales. 9 millones de pesos mensuales para sus gastos.
pensar todo lo que se podrían comprar con 9 millones de pesos. Ahora piénsenlo 12 veces en un año. Y luego piénsenlo en 48 porque son 4 años. Entonces claro que se pelean con dientes y uñas por estar ahí. ¿Ya? Pero lo importante es que estas personas tienen mucho poder sobre nosotros y sobre nuestra economía. Y la injerencia que tienen estos modelos, de los que estamos hablando, es que mientras menos intervención hay, mejor funcionan. Otro ejemplo, además de Singapur y Cuba, es Corea del Sur y Corea del Norte. Partieron juntos. Mismo tipo de personas, la misma península. Es más, en Corea del Norte estaba la mayor parte de la industria en la década del 50. No se necesita ser mago, ¿ya? Se necesita simplemente saber leer. Y nada más. Y tener ganas, por supuesto, de leer, porque uno puede saber leer y no querer leer y con eso ya no da lo mismo. Ok, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les tengo mucho aprecio a los que están, a los que se fueron ya no les tengo tanto aprecio. Un abrazo, se me cuidan mucho. Hasta mañana.